Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza en donde resolvemos tus dudas de salud de la mano de nuestros especialistas. Yo soy Jesús Naranjo y el día de hoy me da mucho gusto recibir al doctor Rigoberto Avendaño. Él es médico especialista en neurofisiología y responsable de la unidad de neurofisiología y clínica del sueño de Hospital Faro del Mayab, ubicado en Mérida, Yucatán, y parte del sistema de salud Muguerza. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Saludable. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, doctor, por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar acerca del insomnio y de cómo este nos afecta y sobre todo durante esta pandemia. Sabemos, doctor, que dormir pues tiene grandes beneficios como, no sé, reducir la inflamación, reducir el estrés o el riesgo de depresión y además ayuda al cuerpo, o es lo que hemos leído, ayuda al cuerpo a recuperarse durante una enfermedad. Sin embargo, durante esta pandemia muchas personas están batallando para dormir. ¿Por qué pasa eso? Bueno, sí, el escenario de los trastornos del sueño es un tema poco conocido por la mayoría de las personas y bueno, que sale a relucir ahorita con esta etapa de contingencia. Y efectivamente, de los trastornos del sueño, que el insomnio es uno de los más frecuentes, sale también a relucir este problema, ¿no? Pero hay un grupo ahí de problemas del sueño, los que están relacionándolo mucho al problema de la preocupación en sí de la enfermedad y las consecuencias que trae también esta pandemia, y esto genera uno de tantos factores, ¿no?, que conocemos, que son las preocupaciones, el estrés, y por lo tanto, como estas preocupaciones se quedan al final del día, en algunas personas van a generar el problema de que les cueste trabajo quedarse dormidas una vez que van a la cama a intentarlo. Ok, entonces, bueno, el estrés, la preocupación es una de estas causas. ¿Existen otras causas relacionadas que provoquen el insomnio? Es correcto. De hecho, anteriormente existía una clasificación de que lo dividía en insomnio primario, insomnio secundario, esto relacionado algunas veces a una dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo, en el que no había una explicación por qué sucedía, ¿no? Y otra donde había ya una relación causa-efecto directa. Voy a poner unos ejemplos: alguien que tiene algún problema médico como diabetes con alguna complicación, por ejemplo, de la neuropatía diabética, y tiene estas sensaciones molestas en las extremidades, en las piernas, y en la noche pues le cuesta trabajo iniciar su sueño. O bien algún paciente que tiene algún trastorno psiquiátrico también y de manera secundaria también tiene el problema del insomnio. Y también en el área que conocemos, también pacientes que toman fármacos de uso común, como por ejemplo fármacos para la hipertensión, fármacos para el colesterol triglicéridos elevados, que también está descrito, ¿no?, que producen insomnio, por mencionar algunos. Ok, doctor, platicando de este tema y de cómo afectan los medicamentos, de acuerdo a un informe reciente de Express Scripts, que es un administrador de planes farmacéuticos en los Estados Unidos, se reportó que el uso de medicamentos contra el insomnio, la ansiedad y antidepresivos se dispararon y las recetas aumentaron un 21% tan solo en febrero y marzo, teniendo su pico el 15 de marzo, que fue cuando la OMS dijo que era una pandemia de estos virus. ¿Qué relación tiene este tipo de noticias o este tipo de eventos que suceden a nivel mundial en pues la salud de las personas y pues al final del día en su calidad de sueño? Sí, bueno, como era un tema que se venía gestando desde finales del año pasado, y muy seguro que la población estaba informada de lo que estaba sucediendo a nivel internacional, y seguramente también empezó a suceder eso de manera sucesiva, por ejemplo, en países de Oriente, en países europeos, y luego aquí en América este incremento, pero relacionado sobre todo a las personas que tienen susceptibilidad a efectos estresantes, ¿no?, a estas noticias que a todos nos preocupan como una respuesta natural del organismo,
Sin embargo, en algún momento pues llegan a hacerse tan graves, ¿no? Que se busca el apoyo con personal médico. De hecho, lo que hemos visto es que las personas que ya se conocen con algún problema de ansiedad aumentan, ¿no? Y los que no, algunos tuvieron su debut con esta pandemia, con esta noticia. Entonces, podemos decir que sí hay personas más propensas a tener temas de insomnio. Ya lo decías, hay personas que sufren de ansiedad, que al final del día están más propensas a padecerlo, pero entonces hay otras personas que esto pudo haberles disparado el insomnio y otros problemas, me imagino. Es correcto. De hecho, hay en las causas del insomnio se mencionan causas genéticas, se mencionan causas desencadenantes. En este caso entrarían ahí, ¿no? En los desencadenantes, lo que pudiera suceder con una persona que no tiene esa predisposición genética, pero el desencadenante en este caso fue la noticia, el estrés, la incertidumbre de esta enfermedad, y luego ya cuando va pasando los días, las semanas, viene un término que usamos, se llama perpetuar persistente, ¿no? El que el insomnio, cuando pasan ya cierto número de semanas, entra en una fase crónica, pero la mayoría que no tenía la predisposición genética tuvo el desencadenante con esta noticia, con esta pandemia. Doctor, cuando hablas de predisposición genética, ¿estamos diciendo que puede ser el insomnio hereditario? Es correcto. Ok, si en mi familia corre, digamos, el insomnio entre mis papás, mis abuelos, es probable entonces que yo pueda desarrollarlo. Así es, hay una predisposición genética a tenerlo si en la familia ha existido este problema. Ok, doctor, y ahora hablando de cuánto tiempo dormimos y de cómo lo hacemos, cómo dormimos, siempre escuchamos que son las 8 horas de sueño, ¿no? Pero al final del día sabemos que, pues por ejemplo, algunas personas por trabajo duermen menos, duermen 6 horas, 5 horas, algunas personas más jóvenes duermen mucho más horas en el día. ¿Cuáles son las horas necesarias que necesita dormir y si hay diferentes tipos de horarios para las personas según su edad? Sí, bueno, hay un promedio que siempre se menciona, por ejemplo, en el adulto, un tiempo de 6 a 8 horas, aunque esto también es variable porque hay personas que duermen 5 horas, por ejemplo, y se sienten muy recuperadas al día siguiente. Entendiendo esto, que el sueño y el estar despierto o vigilia, que es el término que utilizamos, son un todo que está relacionado, ¿no? Entonces hay personas que duermen 5 horas y al día siguiente se sienten con suficiente energía para desarrollar sus actividades. Pero el promedio que se menciona en un adulto es de 6 a 8 horas. Ahora en el adulto mayor, como una situación fisiológica, el número de horas se reduce. Generalmente se mencionan hasta de 3 a 6 horas, con un promedio de 5 horas en el adulto mayor. Sin embargo, este número de horas que puede tener un adulto mayor no necesariamente tiene que ser un problema que repercute en las actividades que tiene el día siguiente. Y así nos vamos más atrás, en la infancia, un promedio de 10 horas, en el recién nacido, por ejemplo, el número de horas es de 20 en promedio. Ok, es bastantito tiempo. Y doctor, ¿qué pasa en los adolescentes, por ejemplo? Sobre todo ahorita que están muchos en la casa y duermen y duermen y duermen. ¿Es normal que se duerma tanto? ¿Deberíamos de preocuparnos? Bueno, el tema en adolescencia es algo que, independientemente de la pandemia, es algo que en nuestro trastorno del sueño lo vemos con mucha frecuencia. En ellos, aparte del problema que puede existir del insomnio, está otro problema, que es el que están mucho contacto con interacción por redes, Facebook, internet, se duermen generalmente tarde y bueno, cuando tienen la oportunidad pues se levantan tarde. Entonces sucede otro fenómeno ahí que tiene que ver con el ciclo, con el reloj biológico cerebral, con el ciclo circadiano, y es un tema aparte en el trastorno del sueño, que se llama trastorno del ciclo circadiano, en el cual el paciente se duerme tarde y se levanta tarde. Esto obviamente va trastornando, ¿no? la función normal
del reloj biológico que tenemos en el cerebro. Hay cosas como, por ejemplo, ya lo mencionabas ahorita, la luz del celular, por ejemplo, o la televisión. ¿Hay ciertos factores en la casa que provoquen que estemos más tiempo despiertos? Definitivamente. De hecho, en este ciclo circadiano está muy relacionado a la luz y a la oscuridad. De hecho, cuando despertamos de manera natural, sucede por el estímulo luminoso que llega a la retina, y estimula un grupo de neuronas que se encuentran en el hipotálamo, y esto hace que nos mantengamos despiertos en vigilia. Cuando entra la noche se libera una hormona, que es la melatonina, y esta es la que nos induce el sueño. Pero lo que sucede es que generalmente cuando entra la noche, y vuelvo a insistir, independiente a veces de lo que sucede ahorita por la contingencia, y que se ve más ahora, estamos más en contacto con estímulos luminosos, porque prendemos la luz de la habitación donde estamos, o estamos más tiempo en los dispositivos móviles o en la computadora, y de cierta forma pues estamos evitando que se secrete esa hormona, que es la melatonina, que induce el sueño, y esto pues nos mantiene en un estado de alerta o de hiperalerta, y en consecuencia, pues bueno, si hay la intención de irse a dormir, pues se mantiene todavía activa esa información cerebral, y la persona, cuando empezamos a contar su tiempo que se queda dormido una vez que se fue a la cama y apagó la luz, pues se encuentra prolongado. Por bien, definitivamente está con el estímulo, despierto a altas horas de la noche o la madrugada, y al día siguiente pues se desfasa porque despierta más tarde. Ok. Doctora, y volviendo a este tema del insomnio, ¿cómo sé o cómo puedo descubrir que tengo insomnio? Después de ¿cuánto tiempo de estar batallando para dormir puede considerarse que es insomnio? Bueno, realmente es un dato que la misma persona descubre, porque lo que sucede es que la persona va a la cama con la intención de dormir, pero está en la cama y no consigue el sueño de manera rápida. El tiempo que marcamos generalmente es de 20 a 30 minutos, es decir, cuando una persona va a la habitación, a la cama, apaga la luz e intenta dormir, el tiempo que debe suceder en que se apagaron las luces son de 20 a 30 minutos. Entonces la persona realmente se da cuenta, porque empieza a ser repetitivo el que va a la cama con la intención de dormirse, pero pasa ese tiempo y no lo consigue. Eso se llama insomnio de inicio. Ahora hay un insomnio que se llama insomnio intermedio, en que la persona va a la cama a intentar dormirse, lo consigue en el tiempo adecuado, sin embargo, durante la noche o la madrugada tiene despertares que para que vuelva otra vez a dormirse le cuesta trabajo conseguirlo. Y el insomnio final es la persona que duerme un tiempo adecuado, casi no se despierta durante la noche, pero se levanta muy temprano y ya no logra conciliar el sueño. Y hay las variantes en las que hay combinación de todo esto. Sin embargo, el que más se refiere es el que la persona va a la cama a intentar dormirse y no lo consigue. Entonces la persona, ella misma se da cuenta del problema, y justo cuando acude con nosotros, pues es lo que preguntamos: ¿cuánto tiempo de que se fue a la cama se quedó dormida? Si tuvo despertares durante la noche, si se despertó en la madrugada y logró o no logró dormirse. Y luego la segunda parte viene las consecuencias que tiene esto en la cantidad y la calidad de sueño, y que se van a repercutir al día siguiente en el estado de vigilia, en el estado de despierto, porque va a ser una persona que va a tener falta de atención, de concentración, cambios de humor, fatiga, por mencionar algunos. Ok, doctor, ¿las pesadillas están relacionadas con esto? ¿Son causadas por algún factor como el estrés también, o el mismo insomnio? Es correcto, es un tema. De hecho, el tema de las pesadillas entra en otro capítulo de los trastornos del sueño, pero sí que tiene una base también relacionada al estrés, de esas vivencias que se tienen durante el día, y esa revelación que puede suceder en algunas etapas de sueño durante la noche. Ok, doctor, hemos visto demasiados como tips o consejos que tenemos que hacer para evitar el insomnio. Algunos hablan acerca de evitar comer o tomar líquidos en la noche cuando nos levantamos, o no tomar cafeínas, o incluso hablan acerca de no tomar siestas durante el día. ¿Qué sí sirve y qué no sirve para evitar el insomnio? De hecho, en el tratamiento del insomnio es justo esto que se acaba de mencionar,
que son las medidas de higiene de sueño, son una regla para todos nosotros y que debemos reforzarlas cuando estamos en un problema de insomnio y más ahora, ¿no? Porque lo que sucede o lo que nos marca a veces el tener estas medidas son los horarios escolares, los horarios laborales. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, con la contingencia, pues estos horarios se vuelven irregulares, entonces las personas se levantan más tarde, se duermen tarde, y bueno, la tenemos que reforzar porque entre las medidas de higiene de sueño está el marcarnos horarios fijos para dormirnos y para despertar, que es un punto principal. El otro punto principal es que también, por ejemplo, como hábito en algunas personas, y también aumenta en estos estados de contingencia, es que las personas permanecen más tiempo en cama haciendo algunas actividades. Eso también hay que evitarlo, hay que eliminarlo. Es decir, que la habitación, la cama quede exclusivamente para dormir y evitar hacer otras actividades como por ejemplo, comer, ver televisión, leer. Si a la persona le gusta leer, está bien, pero lo tiene que hacer en un lugar que no sea la recámara, que no sea la cama, para que el cerebro se acostumbre a que la cama es exclusivamente para dormir. Ok, doctor. Entonces, bueno, de las recomendaciones básicas es utilizar la cama exclusivamente para dormir y otras actividades diarias, pues desarrollarlas en otros lados que están pensados para eso y no llevar, digamos, esas actividades que nos impidan conciliar el sueño y que pues sea crónico, ¿no? Se haga repetitivo. Es correcto. Y sumado a todas las medidas que se mencionaron, como el evitar estimulantes del sistema nervioso, el evitar líquidos abundantes en la noche, evitar cenas abundantes, tampoco irse a la cama con hambre, es decir, si se toma una cena ligera. La actividad física ayuda también mucho, aunque esa actividad física hay que hacerla de preferencia en la mañana y ya no cercana a la noche, para evitar también liberación de sustancias que mantienen activo el sistema de alerta cerebral, porque justo lo que tratamos de hacer en el manejo del insomnio es disminuir todo lo que es alerta o hiperalertamientos a nivel cerebral, y que esto a veces se logra o lo conseguimos cuando no hacemos una buena higiene de sueño. Por ejemplo, hay personas que toman café a diferentes horas del día, evitarlo en general y evitarlo sobre todo en la noche. El ejercicio, aunque es bueno, evitarlo también cercano a las horas de dormir en la noche. ¿Qué tanto tiempo deberíamos de dejar entre la última comida o el hacer ejercicio o el tomar líquidos antes de irnos a la cama? La recomendación es un promedio de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas, así como también el evitar los estímulos luminosos una hora antes de fijarnos la hora para dormir. Es decir, si fijamos la hora para dormir a las 10 de la noche, una hora antes evitar desconectarnos de dispositivos electrónicos, de luz intensa. Incluso también aquí la recomendación a propósito de la pandemia es evitar noticias, ¿no? Se recomienda incluso sí estar al pendiente de lo que va sucediendo, pero hacerlo en la mañana, y en la tarde, noche, evitar esas noticias que en algún momento también pudieran afectarnos en generarnos más estrés cercano a la hora de dormir. Ok, en el día, ya lo mencionábamos hace un momento de tomar siesta, sea recomendable o no. ¿Es recomendable hacerlo? Y si es así, ¿cuál debería ser el tiempo óptimo de una siesta que tomemos? Sí, es un tema debatible, y cuando se recomienda que sean cortas y en una sola vez, cortas en que sean no más de 30 minutos. Ok, entonces menos de 30 minutos estamos bien. Es correcto. Y de preferencia cuando estamos haciendo estricto higiene de sueño, incluso sí lo comentamos como algo que debemos evitar, pero se puede permitir siempre y cuando sea una sola vez y no pase los 30 minutos. Doctor, y hablando de esto que comentas de la higiene de sueño, ¿tiene algo que ver con lo que le llaman patrones de sueño? ¿O qué significa esto de los patrones de sueño? Bueno, patrones de sueño, mencionabas al inicio que hay personas que desde pequeños, ¿no? Tienen esto de despertar temprano, de
otros de despertar tarde, otros se sienten más activos en la noche. Probablemente a eso se refiere a los patrones de sueño, pero el sueño es un fenómeno que está muy sincronizado, ordenado. Cuando nosotros vamos a la cama a dormir, empezamos con una fase de sueño que se llama sueño ligero o etapa 1 y del sueño no REM. Luego viene la etapa 2, 3 del sueño no REM, donde aparecen en el registro del electroencefalograma algunas ondas delta, y es un sueño reparador para el cerebro. Y estos ciclos de sueño no REM alternan con sueño REM, que es el sueño donde la persona al estar dormida tiene movimientos rápidos en los ojos, que se registran también en los estudios que nos pueden medir la actividad eléctrica del cerebro y el movimiento de los ojos. Y bueno, a partir de ahí se toman en cuenta patrones de sueño, y estos patrones de sueño pues hay que correlacionarlos y entran en un patrón de sueño normal, porque al final de cuentas en estos estudios medimos de manera cuantitativa la cantidad y la calidad de sueño. Una persona puede tener un patrón de sueño en el que se duerma no tan temprano y se levante temprano, duerma pocas horas, pero la calidad y cantidad de sueño cuando hacemos estos estudios vemos que es buena, ¿no? Que está en un porcentaje permitido para la edad que tiene. Pero hablar de patrones de sueño puede incluirse ahí varios temas. Menciono por lo que tiene que ver con los ciclos y con la cantidad y la eficiencia del sueño. Ok, doctor, y retomando, ¿podrías indicarnos nuevamente cuáles son las afectaciones que tiene la persona la falta de sueño o este insomnio, lo que puede causar a la larga? Sí, cuando de entrada, cuando está en una etapa aguda, pues provoca el problema de no poder iniciar el sueño, mantenerlo, y al día siguiente pues la persona va a estar cansada, como se siente la persona cuando no duerme bien, y esto si hacemos alguna prueba que nos valore la atención y la concentración, seguramente vamos a tener algunas fallas. Probablemente no veamos la repercusión inmediata cuando se trate de algo agudo o de un insomnio corto, pero cuando esto tiende a hacerse continuo o crónico, pues empieza a haber problemas ya de índole personal, laboral, fallas al niño le va mal a la escuela, la persona puede tener fallas en el trabajo, incluso, ¿no? Y relacionado a otros trastornos del sueño también, la cantidad suficiente de sueño puede condicionarle que se encuentre con sueño cuando conduce y tener esto alguna repercusión en un accidente. Entonces las consecuencias pueden ser consecuencias inmediatas, consecuencias tardías, sobre todo si el insomnio se hace crónico, y es el momento ahorita de ordenar que aunque no tengamos horarios estrictos de dormir, de comer, pues tratar de mantenerlos para que cuando todo este problema pase, pues vuelvan a entrar en orden, ¿no? el ciclo sueño-vigilia. Doctor, estas afectaciones que comentas pueden hacernos más propensos a ser contagiados de cualquier enfermedad, o sea, es decir, nos puede afectar a un nivel cuerpo en el que podamos estar más expuestos a contraernos, a lo mejor hablando del coronavirus, a ser infectados por esta enfermedad. Bueno, sería algo adelantado, pero lo que sí se sabe es que el buen sueño mantiene también un buen equilibrio de los sistemas en el ser humano, y dentro de esos sistemas está el sistema inmunológico. La persona que duerme bien generalmente tiene un buen sistema inmunológico, tiene buenas defensas, y es un tema que hemos estado viendo, ¿no? Que tiene que ver con como factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad, incluyendo el coronavirus. Entonces la respuesta sería sí, reforzar el sueño para que nuestro sistema inmunológico esté mejor, esté óptimo, y bueno, evitemos ahí tener algún contagio, reforzando esa parte, ¿no? de la parte inmune. Y Doc, hay muchos remedios que se leen en internet acerca de tés que debes de tomar, o los que siempre vemos en las películas de tomarte tu baño en agua con lechuga, o tomar leche tibia, no sé. Hay infinidad de digamos, remedios caseros para hacer frente al insomnio. ¿Qué sí funciona y qué no recomiendas? Es decir,
Por ejemplo, vemos que hay pastillas que venden y que anuncian incluso por para conciliar el sueño. ¿Recomiendas esto? ¿No lo recomiendas? ¿Hay otros remedios que sí funcionen y que estén avalados? Sí, hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, el tomar té, agua caliente, leche caliente de noche, sería una medida que no está indicada entre la higiene de sueño de manera primaria, pero que pudieran aplicarse para ciertas personas. El baño también en agua tibia, porque la temperatura de la habitación también es algo importante. Entonces, por eso recomiendan en algunos lugares cuando hace mucho calor que la persona tome un baño de agua tibia antes de dormir. Son como medidas secundarias, podría dejarlas. Sin embargo, las primarias de las que van a ayudar son las de fijar los horarios estrictos para ir a la cama a dormir y evitar todo lo que pudiera mantenerlos alertas en la habitación que mencionábamos, quitar el televisor de la recámara, el no comer en la recámara. Pondría yo primero estas y de manera secundaria algunas otras medidas, ¿no? Que a algunas personas les funcionan, ¿no? A otras personas realizan, por ejemplo, momentos de relajación, más de ejercicio de tipo de la respiración, más que ejercicios físicos, y también ayudan a iniciar su sueño. ¿Y cuándo nos recomiendas ir a visitar al doctor? Bueno, la recomendación, si se toman esas medidas de higiene de sueño y de manera apegada, estricta, y el problema persiste, entonces es cuando recomendamos que la persona acuda con el especialista, porque probablemente se requiere una evaluación ahí minuciosa y probablemente incluso hasta el inicio de algún tratamiento, pero siempre tratar de evitar el manejo médico con fármacos. Ok, pues ¿alguna otra recomendación que quieras hacernos, doctor, relacionado a este tema del insomnio? Ninguna, ya lo mencionamos, pero sí insisto en que debemos, y va para las personas que están ahorita padeciendo algún trastorno de insomnio o algún otro trastorno como los que mencionamos, como las pesadillas, las fases atrasadas de sueño, el reforzar la higiene de sueño, tengamos o no tengamos los síntomas de insomnio o de estos trastornos del sueño, porque eso nos va a ayudar a que cuando pase esta contingencia podamos encarrilar bien nuestro ciclo de sueño-vigilia. Pues muy importante entonces también, aparte de cuidar nuestra salud usando cubrebocas, lavándonos las manos, evitando el contacto con otras personas, pues también tomar los cuidados necesarios para cuidar nuestra salud mental y pues cuidar también nuestro sueño, y al final del día esperamos sea un sueño reparador que nos ayude a estar bien emocional y mentalmente. Es correcto. Pues muchas gracias por tu tiempo, doctor, por habernos acompañado y por poder resolver todas estas dudas de las personas que nos escriben a través de redes sociales. ¿Te podemos encontrar en algún espacio? ¿Te podemos encontrar en las redes sociales de Hospital Faro del Mayab? En las redes sociales de Hospital Faro del Mayab, y estamos en el área de neurología y en el gabinete de neurofisiología y clínica de sueño. Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Él fue el doctor Rigoberto Avendaño, médico especialista en neurofisiología y responsable de la unidad de neurofisiología y clínica del sueño de Hospital Faro del Mayab, ubicado en Mérida, Yucatán, y parte del sistema de salud Cristus Mugersa. Si te quedaste con dudas, escríbenos a info@cristus.mx o síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Cristus Mugersa y en Instagram y Twitter como @cristusmx. Recuerda que también nos puedes visitar en nuestro blog de salud, espaciosaludable.com, además de suscribirte a este podcast y compartir este episodio con todos tus amigos y familiares. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa.